Hola chicos, muy buenas a todos. Soy Manuel Barea, coach de Qualis Motus, y vamos a empezar con este tercer mini curso relacionado con todo el tema que ya he ido avanzando, he ido desglosando en mini cursos anteriores. Si no lo habéis visto, os recomiendo que los veáis porque nos van a poner en situación. Un primer mini curso para que lo hayáis visto, lo hayáis escuchado, en el que abordamos el tema de la movilidad, cómo podemos definir el concepto, algunas consideraciones generales. Un segundo mini curso en el que hablamos del centramiento articular, porque es importante esa posición neutra a la hora de luego poder conseguir un movimiento eficiente, un rango de movilidad funcional y eficiente. Y hoy vamos a abordar o vamos a empezar a ahondar en el tema de las técnicas sobre el tejido, cómo podemos trabajar sobre el tejido, de qué manera podemos trabajar sobre el tejido y por qué es importante trabajar sobre el tejido, ¿vale? Vamos a intentar desglosarlo porque es un tema un poquito más extenso que los anteriores en dos minicursos. Uno primero, que es el de hoy, en el que vamos a hablar un poquito de cuáles son esos aspectos fisiológicos a nivel reflejo de una manera muy general que están o van a limitar esa movilidad y van a alterar ese tono muscular o ese tono del tejido conjuntivo y tanto de las estructuras más activas como es, sobre todo que es el músculo, a la hora de disminuir ese rango de movimiento, ¿vale? Por tanto, es importante que sepamos que no únicamente nuestra función debe ir en aumentar esa elongación muscular, sino que también es importante para normalizar la movilidad y actuar sobre el tejido, normalizar el tono, normalizar esa actividad refleja que aparece, que va a producir limitaciones en el rango de movimiento de tanto de una articulación como de una secuencia de articulaciones, ¿vale? Para ello vamos a empezar definiendo un poquito cuáles son los dos reflejos fundamentales que controlan ese tono muscular. De una manera muy global sabemos que existe un primer reflejo que es el reflejo de inhibición autógena, también conocido como reflejo tendinoso o reflejo miotático inverso. Ese reflejo de inhibición autógena está desencadenado por la acción del órgano tendinoso de Golgi, ¿vale? El órgano tendinoso de Golgi se encuentra situado en esas terminaciones tendinosas y en la unión metendinosa y es capaz de percibir sobre todo los cambios de tensión bruscos. Cuando se produce una gran fuerza dentro del músculo o un cambio de tensión brusco de una manera repentina, esos órganos tendinosos de Golgi van a, van a lanzar una señal y se va a producir un mecanismo reflejo a partir del cual se va a producir una relajación muscular, ¿vale? El órgano tendinoso de Golgi, por tanto, situado en esas zonas que hemos hablado del tendón y la unión muy tendinosa, va a percibir cambios bruscos y esa tensión de una manera controlada, esa acción de los órganos tendinosos de Golgi, si se desencadena de una manera controlada, puedo utilizarlo mediante la ejecución de una técnica, lo puedo utilizar de una manera muy eficaz para posteriormente ganar rango de movilidad. Pero que sepáis que cuando el órgano tendinoso de Golgi percibe un cambio de tensión brusco, desencadena una reacción refleja de defensa y el músculo automáticamente se relaja. De esta manera, si soy capaz de utilizar esa reacción del órgano tendinoso de Golgi para producir una relajación muscular mínima que yo puedo utilizar posteriormente para ganar rango de movilidad, voy a actuar y voy a influir únicamente sobre la misma región. Es decir, si mi intención es ganar movilidad sobre, por ejemplo, la extensión de cadera y quiero hacer uso de esa reacción que se desencadena por el órgano tendinoso de Golgi, puedo desencadenar, ya veremos después, una tensión en esos flexores de cadera que va a producir una pequeña relajación que puedo utilizar para ganar movilidad en extensión, ¿vale? Esos flexores que están acortando, que están limitando ese movimiento de extensión, se van a relajar levemente y lo puedo utilizar para ganar rango en extensión. Tengo otros reflejos, ¿no? Otra serie de reflejos que vienen sustentados o cuya base son las leyes de Sherrington. Fundamentalmente
Conocemos la segunda ley de Sherrington. La primera ley de Sherrington es mixta, no es exclusivamente suya, pero también hace aportaciones en relación al reflejo de estiramiento o al reflejo homeotático, que sería la primera ley. Y una segunda ley de Sherrington, que es la que más utilizamos porque es la que más aparece cuando trabajamos de manera activa, es la ley que define el reflejo de inhibición recíproca, ¿vale? Tanto el reflejo de estiramiento, reflejo miotástico, como el reflejo de inhibición recíproca van a estar controlados por el uso neuromuscular. El uso neuromuscular, ¿qué va a hacer? Bueno, pues por un lado va a ser capaz de percibir esa elongación muscular rápida. Recordad que el órgano tendinoso de Golgi es capaz de percibir cambios de tensión bruscos, pues el uso neuromuscular va a percibir cambios de elongación rápida. Y cuando hay un estiramiento rápido, el uso neuromuscular se percata, se da cuenta y produce una relajación muscular súbita, se desencadena un mecanismo reflejo, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle acerca del mismo, pero cuando percibe una elongación muscular muy rápida, posteriormente se produce una relajación muscular súbita. Esto es algo que aparece, es un mecanismo de defensa y con el que tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, en esos cambios de contracción, esa activación o esa puesta en marcha de reflejo de estiramiento puede producir roturas musculares, ¿vale? Y unos cambios de tensión bruscos a posteriori, después de una relajación muscular súbita, luego puede venir una contracción excesiva, ¿vale? Por lo tanto, se va a producir una alteración en el tono. Primera ley, estiramiento, reflejo miotático, el uso neuromuscular percibe una elongación rápida y el músculo se relaja de manera brusca o de manera rápida. También podemos utilizar este mecanismo, ya veremos después, para producir cambios, en este caso, en la elongación del tejido muscular, ¿vale? Por otro lado, el uso neuromuscular también percibe contracción muscular, no percibe cambios de tensión brusco como el órgano tendinoso de Golgi, perdón, pero sí percibe cambios de la contracción muscular. Percibe un cambio en una contracción muscular y esa percepción que recibe permite que se relaje el antagonista. Comúnmente se dice que cuando un músculo se contrae, su antagonista se relaja, ¿vale? Eso es, de una manera muy resumida, lo que ocurre cuando bueno, se desencadena ese reflejo de inhibición recíproca. Cuando un músculo se contrae, la musculatura antagonista se relaja. ¿Qué ocurre? Que también puede utilizar esa relajación del antagonista para ganar rango de movilidad, para mejorar esa movilidad de una zona concreta que se encuentre limitada o que, como he dicho en un principio, puede haber una alteración en el tono que me esté desencadenando esa limitación de movilidad, ¿vale? No vamos a verlos únicamente como ese cambio de elongación, sino que vamos a verlo también como una alteración en el tono, una modulación entre flexores extensores o entre aductores o entre rotadores internos externos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa modulación nos va a permitir, ese trabajo sobre esa modulación y ese control de esos reflejos nos va a permitir ganar también movilidad. Por tanto, si vimos antes que con los órganos tendinosos de Golgi, cuando actúo únicamente sobre esa porción o sobre esa zona, voy a actuar sobre esa misma región, apoyándome en la segunda ley de Sherrington, el reflejo de inhibición recíproca, también me puedo ayudar del antagonista para producir una relajación del agonista y así emplear una técnica que me permita ganar movilidad, ganar rango de movilidad en una zona concreta, ¿ok? ¿Qué ocurre? Vamos a ver algunas de ellas, algunas de las técnicas en base a esa acción a nivel refleja. Por ejemplo, tenemos una primera que bueno, en los últimos años se ha visto que la acción que tiene el foam roller, ¿no? O esa myofascial release, es sobre ese reflejo de inhibición autógena, produce un descenso del tono muscular y generando un estímulo aferente, lo cual podemos utilizar posteriormente en la sesión para, ganar más movilidad, para activar otra musculatura antagonista, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, ese foam roller nos va a bajar va a disminuir ese tono muscular y nos va a permitir ganar movilidad o que esa zona muscular esté en un tono un poquito más normalizado que con el que se encontraba inicialmente a la hora de realizar la sesión, ¿vale? Por tanto, el uso del foam roller no cabe duda que es muy útil
y sobre todo en la primera parte de la sesión, ¿vale? Donde vamos a buscar esa pequeña relajación a la vez que vamos a intentar activar el tejido, ¿vale? No queremos buscar, si lo utilizamos en esa fase de calentamiento, no vamos a buscar una relajación brusca, sino que nuestra intención es que haya una pequeña disminución del tono que nos permita posteriormente, entre comillas, ¿no? Mejorar ese calentamiento o esa preparación al movimiento. Tenemos otra serie de técnicas, otra serie de herramientas como ya de un carácter neuromuscular. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo veremos en el siguiente mini curso, un poquito más detallada cada una, pero aquí ya vamos a utilizar la contracción del propio tejido muscular, ¿vale? Del propio grupo muscular. ¿Qué ocurre? En una técnica, por ejemplo, de sostén-relajación, cuando nosotros utilizamos una contracción isométrica, sea del músculo que sea, justo después de esa contracción isométrica se produce una inhibición, ¿vale? Por este mismo reflejo de miotáctico, de inhibición autógena que os he comentado antes, ¿vale? Una contracción, el órgano teninoso de Golgi nota que hay un cambio de tensión debido a ese aumento de tensión que se produce con una contracción isométrica y se produce una pequeña relajación. Esa pequeña relajación, manteniéndola de una manera isométrica, en isometría, contracción-relajación o sostén-relajación, me va a permitir que la zona poquito a poco vaya ganando movilidad, ¿vale? Así, de esta manera puedo utilizar de una manera controlada también ese reflejo de inhibición autógena para ganar movilidad. Una manera que tengo para ganar movilidad de una manera rápida, pero no muy funcional, ¿vale? Como son los estiramientos estáticos pasivos. En este caso, como sabéis, cuando utilizo un estiramiento estático pasivo, utilizo una fuerza externa que va a producir una deformación. Esa deformación es una deformación muy rápida, ¿vale? Que a veces también según muchos estudios, también me va a producir una pérdida de fuerza, pero en ocasiones puntuales, como puede ser una vuelta a la calma o en unas fases iniciales donde necesite restablecer control motor a nivel global, puedo utilizar estiramientos estáticos pasivos globales porque es una buena manera de que la persona, el cliente o el paciente perciba dónde están colocadas sus articulaciones en el espacio, ¿no? Porque va a notar, va a percibir dónde hay más tensión, dónde hay menos tensión, entonces puede serme útil ese estiramiento estático pasivo. Como sabéis, tengo una fuerza externa, en un estiramiento estático pasivo voy a utilizar una fuerza externa y esa fuerza externa va a deformar el tejido, ¿vale? Tenemos que tener cuidado, por tanto, en esa relajación muscular súbita que se puede producir si el uso neuromuscular, según el reflejo de estiramiento, detecta que hay una elongación muscular muy rápida. Por tanto, siempre que llevemos a una posición pasiva, estática, cualquier región, tenemos que hacerlo de manera progresiva y con cuidado para que no aparezca este uso neuromuscular. Este uso neuromuscular no, este reflejo de estiramiento desencadenado por la acción del uso neuromuscular. Tenemos un cuarto método, también neuromuscular, que es una evolución de esa tensión o sostén-relajación que hemos comentado antes, que son todas las técnicas de PNF, ¿vale? Todas las técnicas a nivel neuromuscular. ¿Aquí qué hago? Pues ya entraremos más a detalle en el siguiente mini curso, pero llevo la articulación a un rango máximo de manera pasiva y ahí pido contracción isométrica, lo mismo que antes, ¿no? Esa contracción isométrica va a hacer que secundariamente o posteriormente a esa contracción se produzca una pequeña relajación, si no es muy excesiva la contracción, y la puedo utilizar para, mediante una fuerza externa, ya sea de mí mismo, ¿no? O por parte de un entrenador o de alguien que tengo fuera, me permita ganar un poquito más de movilidad, ¿ok? Contracción isométrica mantenida en el tiempo, ya veremos cómo en el siguiente mini curso, y una fuerza externa que va a conseguir ganar un poquito más de movilidad gracias a esa relajación muscular, esa disminución del tono que se produce tras la contracción isométrica, ¿vale? Todo esto, estos 4 ejemplos, por ejemplo, en relación a
el reflejo de inhibición autógena, cómo puedo utilizarlo para ganar movilidad, y el reflejo de estiramiento, cómo puedo utilizarlo y por qué tengo que tener cuidado con él. Pasamos ahora al estiramiento estático activo. El estiramiento estático activo ya realiza una movilización más rítmica, ¿no? Entonces, al realizar una movilización más rítmica ya entran en juego sobre todo las leyes de Sherrington, ¿vale? Tengo que tener cuidado que esa movilización, ese movimiento que hago no sea excesivamente rápido para que no aparezca el reflejo de estiramiento y no aparezca una relajación muscular súbita, y a su vez también voy contrayendo, puedo utilizarlo contrayendo el antagonista, ¿vale? Contraigo el antagonista, se relaja el agonista, contraigo el antagonista, se relaja el agonista, ¿vale? Por tanto, estos estiramientos estáticos activos me van a permitir o van a ser muy útiles para esa modulación de la cocontracción, ¿vale? Por ejemplo, en la pareja cuádriceps isquio, es un estiramiento que se utiliza mucho, ¿no? En decúbito supino, llevando la rodilla al pecho, y una vez que tengo esa posición inicial, intento buscar con el talón el techo y vuelvo, ¿no? De una manera rítmica. Entonces ahí, a la vez que voy contrayendo la musculatura extensora de rodilla, en este caso cuádriceps, por ejemplo, esa contracción del cuádriceps va a hacer que la musculatura posterior de la rodilla, todo el paquete isquiotibial, se vea relajando. Entonces me va a permitir esa co-contracción. Hay veces que no sé si habéis percibido que se produce un temblor. Ese temblor es porque no hay una buena co-contracción, no están bien modulados los extensores y los flexores de rodillas, ¿vale? Por tanto, el estiramiento estático activo me es muy útil, sobre todo para darle un poquito de movimiento. Aquí ya estoy también trabajando un poquito a nivel central. Y para, como he dicho anteriormente, modular esa co-contracción. Un pasito más es el ICE, ¿no? El Active Isolate Stretch, que ya damos un pasito un poquito más en esas técnicas ya neuromusculares, en las que voy movilizando rítmico, ¿no? De una manera rítmica también, pero ya utilizo una fuerza externa, como puede ser, por ejemplo, una goma, ¿no? Es un estiramiento estático activo, pero también puedo convertirlo un poquito más intenso, y al momento en que tengo esa fuerza externa va a hacer que aumente un poquito más esa capacidad de elongación, y se normalice también esa acción de la segunda ley de Sherrington, ¿vale? Por inhibición recíproca. Digamos que el ICE se encuentra un poquito a caballo entre todas las técnicas estáticas activas y las técnicas neuromusculares más puras, ¿no? Como pueden ser, ya hemos hablado antes del PNF, pero el PNF crack, que es que digamos en esa ya se produce la unión de todas las técnicas, y estas técnicas neuromusculares me van a permitir, a la vez que voy ganando rango de movilidad, no perder fuerza, porque siempre voy utilizando una contracción isométrica con una contracción del antagonista, ¿vale? Son técnicas ya más complejas que, si nuestro cliente no tiene un buen control motor, pues no podemos empezar, obviamente no podremos empezar con ellas, pero es donde tendremos que llegar, ¿no? En esta fase de acción sobre el tejido. ¿Qué ocurre en el PNF crash? Pues parecido a lo que hemos visto antes con el PNF. Voy a hacer uso del órgano tendinoso de Golgi y su reflejo de inhibición autógena. Voy a llevar a la articulación a una posición pasiva máxima, y desde esa posición pasiva máxima voy a utilizar una contracción isométrica durante un tiempo concreto, lo cual va a producir una relajación muscular tras esa excitación, ¿no? Del órgano tendinoso de Golgi, que voy a utilizar para ganar un poquito de movilidad, y a su vez voy a realizar una contracción del antagonista. Como sabéis, utilizo la segunda ley de Sherrington, reflejo de inhibición recíproca, y la contracción del antagonista me va a aumentar esa relajación de la musculatura sobre la que he realizado esa contracción isométrica, ¿vale? Así utilizo los dos reflejos al mismo tiempo. Contracción isométrica me desencadena el reflejo de inhibición autógena, contracción del antagonista me me desencadena ese reflejo de inhibición recíproca, uso los dos, y a la vez estoy realizando contracción muscular y movimiento, ¿vale? Son las técnicas más completas, las técnicas neuromusculares, y sobre todo este PNF crack, que ya involucra todo, tanto el reflejo de inhibición autógena como el reflejo de inhibición recíproca. Bueno, espero que
os haya quedado claro. He intentado hacer un resumen lo más claro y más conciso posible para que veáis que todo se utiliza y todo tiene una utilidad y que tenemos que ser muy conscientes de qué estoy realizando en cada momento, sobre qué tipo de reflejo estoy actuando, sobre qué otro tipo de reflejo estoy actuando, porque eso me va a ser útil para utilizar una técnica o no utilizarla en un momento u otro de la sesión. Es decir, ya sabéis que nosotros somos defensores de un sistema de trabajo y no de técnicas de trabajo. Puedo utilizar cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de herramienta, pero lo importante es que sepa dónde utilizarla dentro de la sesión. No voy a utilizar en el mismo momento de la sesión un estiramiento estático activo que un estiramiento estático pasivo, ¿vale? No voy a utilizar en el mismo momento de la sesión una liberación miofacial con un foam roller ni un PNF crack, ¿vale? Todo tiene su lógica y todo está situado o se coloca dentro del sistema en un momento determinado. En la vuelta a la calma utilizaré técnicas muchísimo más pasivas, ¿no? O técnicas que me devuelvan al tono normal. Y en el calentamiento voy a utilizar técnicas un poquito más activas que lo que me hagan es ponerme en movimiento y prepararme para ese movimiento que voy a realizar con posterioridad. Pues chicos, nada más, os emplazo al siguiente mini curso en el que ya hablaremos concretamente de todas y cada una de las técnicas. Volveremos otra vez a retomar el tema de los reflejos porque creo que es importante que esto, bueno, pues ya genera mucha controversia y creo que es importante aclararlo. Y qué técnica va a tener más incidencia sobre el control motor, qué técnica, qué metodología tiene cada una de las técnicas, en qué momento de la sesión va a ser más útil utilizar una técnica u otra. Bueno, en fin, que espero que os haya gustado y seguiros, bueno, seguiros viendo, en este caso no seguiros viendo, pero poder seguir compartiendo con vosotros todo esto. Y sin nada más me despido y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.